Bien, continuamos en Revista 110. En este momento vamos a hablar un poquito en esta parte del programa con don Pepe Abreu en lo que tiene que ver con el diagnóstico hasta el día de hoy de cómo va la situación laboral en República Dominicana. Desde marzo entraron en unas suspensiones laborales gran parte de las empresas dominicanas y yo diría que hay un componente híbrido, cambio de gobierno, situación económica, la pandemia y todo esto. Don Pepe, para iniciar, ustedes tienen estadística de hoy, cómo van los empleados ya suspendidos definitivos, los empleados que se mantienen suspendidos bajo los programas que todavía posiblemente tienen la diferencia de su salario o algo así. ¿Qué datos ustedes tienen al día de hoy? Usted sabe, Michelle, que en el 19 de mes pasado hubo un encuentro con el presidente de la República en Palacio y ahí nosotros fuimos a tratar el tema de las suspensiones de los trabajadores que están en fase 1, son los que están suspendidos desde marzo, ¿verdad?, hasta hoy, y lo relativo a la regalía pascual y la continuación de esos planes fase. Es decir, ¿qué hacer? Esto porque el presidente había declarado, como ustedes saben, que los planes fase no eran posibles de mantener, que nada más era hasta diciembre. Y el tema de la regalía pascual está todavía en stand-by, indeciso, con respecto a esos trabajadores. Entonces fuimos a tratar ese tema. ¿Por qué? Porque todavía nos quedan a nosotros alrededor de unos 240,000 trabajadores, 200,400 trabajadores que están en la etapa... ¿Cuántos quedan en fase? 240,000 que están todavía en fase. Pero ¿cuánto usted entiende que suspendieron directamente ya? Empresas que los que estaban en fase o no, ya lo suspendieron y no lo contrataron, que le dieron su liquidación. Que no lo volvieron a recontratar, sí, más, ¿entienden? Lo que ahí en ese grupo, alrededor de unos 300,000 personas que quedaron. 300,000 personas que perdieron su trabajo. Que quedaron, como llaman, o sea, ahora... Estamos hablando de casi 600 entre los dos grupos. Exactamente, lo que llaman ahora desvinculadas, Michelle, que dicen desvinculados. Ya, sí, lo desvinculado del gobierno. Exactamente, ¿verdad? Entonces, en ese encuentro, el presidente nos prometió resolver el tema de la regalía. En cuanto a la continuación de los planes, él dijo que él esperaba un momentico, vamos por partes. Esa es la cifra. El otro problema fundamental que ustedes han tratado es, si un empleado cobra su doble sueldo, su regalía, basado en un promedio de lo que cobró en 12 meses, ¿verdad? Vamos a decir que es el doble de lo que cobró en los 12 meses del promedio del salario. Y en este año ha estado suspendido, lo que ha estado posiblemente tomando es 8,000 pesos, o mucha gente que duró 6 meses suspendido o 3 meses suspendido. Entonces ese promedio ha viajado, por lo que su doble sueldo no va a estar completo. ¿Qué solución ustedes hasta ahora han podido buscar? Porque ustedes lo han pedido casi de favor, porque la ley es lo otro. ¿Qué ustedes han logrado negociando con el presidente? Como legalmente no podemos hacer exigencias legales, ¿verdad? Por lo que está diciendo. Es decir, lo que se paga es el promedio, ¿verdad? De la 12ª parte de lo devengado durante el año. Hay gente que lo que ha trabajado son 2 meses, 3 meses en este año. Entonces nosotros le solicitamos, presidente, un completivo, de manera que la persona pueda recibir su sueldo, aunque sea basado en lo que se está pagando vía los planes fase, los 8,500 pesos. Entonces, el compromiso que hizo el presidente con nosotros fue, para eso instruyó a Miguel Seara Hatton, ¿verdad?, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, junto con el ministro de Trabajo, Miguel Descán, de que se reunieran, aborden el tema y arriben a una solución. En ese proceso se está ahora para que esas personas reciban ese ingreso. Eso está resolviéndose por esas vías. ¿Entiendes? El presidente dice que su esperanza es que de aquí a diciembre solo queden suspendidos plenamente en planes fase 1
alrededor de unos 100,000 trabajadores. Esa es su idea. Eso lo parte él, de que el turismo se va a reactivar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas son cosas que nadie puede certificar, Bien, ¿verdad? hasta ahí estamos claros. Pero El así. otro problema. Vamos a visualizar dos escenarios nosotros. Llegó diciembre, se activó la economía, seguimos, no vino un rebrote, abrieron el turismo, vinieron los turistas, de esos 200,000 que entran, vuelven y solo quedan 100,000 y amén, todo en paz. El gobierno decidirá si consigue unos pesitos como son 100,000, si le va a buscar un fase 1, un fase 2 en enero a esos 100,000 o 50,000 que queden, sí se puede. Algún sector específico se buscará la vuelta. Ese es un escenario. El otro, para que los turistas vengan, hay que abrir los hoteles, ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero en España y en Europa están cerrando. Y el gobierno que ganó en Estados Unidos, el que supuestamente está por ganar las elecciones, parece que su tendencia es cerrar. No hay turistas que vengan. Es un escenario. Entra un rebrote y hay que parar todo. El gobierno ya ha anunciado que no hay dinero para fase 1, fase 2 y fase 3 y contigo y para ti en enero. ¿Qué se va a hacer con esta gente que no va a tener con qué comer? Bueno, Michel, eso sería dramático, ¿eh? Eso es muy posible. Pero sabe que puede pasar, exactamente. Lo Ya lamentable pasó, en Europa están anunciando el rebrote 3 en Italia hoy. Así es. Lo lamentable es que siendo tan dramático y tan duro, puede pasar, así como lo dice, ¿verdad? Y lo estamos viendo ya en la parte turística, porque aunque ha habido una apertura, los turistas no han venido, ¿eh? No han venido. Son dominicanos yendo fin de semana, etcétera, etcétera. Pero eso no mantiene esos hoteles como es natural, ¿eh? No lo mantienen. Entonces, hay gente que ha abierto 2 pisos, etcétera, etcétera, pero no ha podido abrir completo. Entonces, es una situación de alta precariedad. Nosotros consideramos, Michel, entonces, que el gobierno, la autoridad, tiene que estar atenta a eso. Por lo siguiente, Michel, aquí ronda, Michel, una onda muy peligrosa. El tema de la distribución de los fondos de pensiones, Michel. Ustedes saben, Carlos, Michel, doctor, que eso está ahí. 30% a los trabajadores tomados de los ahorros depositados en los fondos de pensiones. Si no hay respuesta a esa exigencia que van a venir como consecuencia de ese escenario que se puede presentar, la gente va a volver a buscar su... Claro, ese 30% entonces va a tomar cuerpo y va a haber manifestaciones, que la violencia desatada en el Congreso. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en la Cámara de Diputados? Lo que pasó, piedra y pedrea y por poquito hasta matan a una diputada ahí. Ya que usted tocó el tema, ¿qué podía pasar ahí? Ratifique su posición de ustedes con respecto a eso. ¿Usted entiende que el gobierno debiera promover una ley de la devolución de los 30% de los fondos de pensiones, o ustedes siguen oponiéndose a que se les resuelva el problema laboral a la gente con su propio ahorro? Nosotros seguimos en la misma posición. No debe resolverse con los ahorros de la propia persona. Hay que acudir a otro tipo de fondos adicionales que permitan auxiliar a esa persona, nunca tomándolo del fondo base. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo, señores. Si las pensiones van a tener una tasa de reemplazo que se prevé, no va a ser la mejor. Mucho menos lo sería si usted descuenta un 30% de esos fondos a los propios trabajadores. ¿Qué es lo que pasa con la gente muchas veces? Que cuando está urgida y necesita respuesta inmediata, no piensa nunca en lo que puede significar al futuro un descuento, una falta de ese tipo. No lo piensa. ¿Cuándo lo va a sentir?
Cuando el momento llegue y le diga, mire, usted debido a que se le avanzó. Usted en vez de cobrar 10,000 pesos mensuales va a cobrar 5. Exactamente, mire, lo que usted va a recibir es esto. Entonces, esa persona, por supuesto, no va a poder vivir ni hacerle frente a ninguna necesidad en el momento en que más lo necesita. Carlos. Sí, en las circunstancias actuales de la pandemia, don Pepe, ¿cuáles son las enseñanzas o aprendizajes u oportunidades que nos puede estar dando esto en cuanto a lo que debería ser y promoverse en cuanto a cambios en el Código Laboral? Sí, bueno, Carlos, hay que incorporar el tema referido al trabajo virtual, trabajo a distancia, como se llama. Nosotros, el Código Laboral no lo podía prever porque el Código Laboral fue de 92, solo previó el trabajo a domicilio, como se llama, pero nunca lo referido al trabajo no presencial. Remoto, no presencial. Entonces consideramos nosotros que hay una enseñanza que nos dice que hay que incorporar ese trabajo porque independientemente del código de nosotros, ese trabajo está en pleno auge. Va a haber también que quizá, Carlos, ser más flexible un poquito con el tema de las cargas horarias de la gente, porque nosotros muchas veces en el sindicalismo somos muy dados al apego al tema horario en los cánones tradicionales establecidos, 8 horas, 44 a la semana, etcétera, etcétera. Quizás también ahí va a haber que hacer algún tipo de ajuste, de comprensión con respecto a eso y ver qué solución puede buscarse. Es decir, hay enseñanza, ¿verdad?, que hay que entenderla, ¿verdad?, que están apareciendo en el escenario como fruto de este tema de la pandemia. Y lo que Michelle dice también con respecto a lo que se debe tomar en cuenta para una suspensión, para considerarse como una suspensión legalmente aceptable de un empleado en una circunstancia excepcional. Sí, Carlos, porque fíjate algo, Michelle me hacía a mí una observación, él me decía, Pepe, cuando se cumplan, ¿te recuerdas, Michelle? Los 90 días y se pidan 90 días más, ya un techo, no se puede hacer más. Sin embargo, ha habido que hacerlo, Carlos, ha habido que seguir. Pero ha habido que hacerlo con una cosa, basado en todo el mundo se hizo de la vista gorda. Exacto, fue lo que tuvimos que hacer. Argumentando una brechita en la ley, que sí, cuánto, pero que sí que se puede, pero la ley te lo dice. Exacto, pero tuvimos que hacerlo. Todo el mundo se hizo el pendejo. Entonces, ahí Carlos, ahí tiene sentido lo que Carlos está diciendo, es decir, ¿qué hacer con un tema? Ahora, y también la ley habla de fuerza mayor, ¿verdad? O sea, fuerza mayor, es decir, tuvimos que acudir a esto, ¿entiendes? Al tema de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque nos lo impuso la circunstancia, porque usted no podía decirle a una empresa, por ejemplo, mire, para allá van los trabajadores, abra, ¿entiendes? Y ellos van ahí a sentarse, no podía hacerlo. Los 300,000 empleados esos que ya liquidaron, exacto, hoy fueran 600,000. Hoy fueran 600,000, ¿entiendes lo que es? Entonces, son temas, ¿verdad? Son enseñanzas desvinculados que la pandemia deja. Tienen que ver ustedes con el tema de los empleados públicos. No, los empleados públicos se manejan. ¿Han ido algunos empleados con su polocher morado a pedir asesoría a las centrales? Todos los días, Michelle. Ayer fueron solamente del Interior y Policía representantes de 2,000 personas desvinculadas. 2,000 de un tiro. Desvinculados. Pero no eran de carrera. Con la grabada. No. Estos son personas de ¿cómo se llama? ¿Cómo se denominan? De estatus simplificado. Oye, qué nombre tan bonito. Estatus simplificado. Que quiere decir que no son de carrera. Que está ahí mientras su gobierno está. Eso es nominilla. Exacto. Pero le dan su liquidación. Entonces, son personas que la tenían era para control de las bullas en los barrios, de la bocina y la cosa. Entonces, no, ese es el tema. Que entonces, cuando ellos van, ellos plantean el tema de que el MAS sacó más o menos la cuenta de lo que significaba, pero cuando fueron a Interior le dijeron que no hay fondo. Pero hay que ver bajo qué modalidad ellos estaban, porque en Interior sí son serios con su pagadera de su doble sueldo. No hay fondo
No hay fondo Sí. para eso. de su prestación. Lo único que hay, le dijeron, es los derechos adquiridos. Eso hay. ¿Cuáles son? Las regalías y las vacaciones, y están pendientes. Ahora, prestaciones no. No es que esas son gente que tenían una modalidad que no eran fijos, esos son los que estaban en el COBA y eso. Contrato, Sí, sí. sí. Contrato. Carlos. Mire, y otra cosa, ¿qué le diría usted a una persona que fue desvinculada estando en proceso de buscar su pensión por invalidez o por antigüedad en el cargo? No, esa persona, el hecho de que la desvincularan no les disminuye su condición de buscar el derecho que tiene acumulado a una pensión por invalidez y demás asuntos. O sea, eso no se lo quita. No, ya puede seguir buscando. Pero aunque Puede deje seguir. de cobrar, Pues sí, No, va a dejar de cobrar, pero Pues, tiene que canalizar. va a dejar de cobrar, Bueno, esas son de las cosas de pero trabajo va a con el asumir. Estado, pero puede seguir canalizando Sí, puede seguir pensión. canalizando Y su va a durar tema. 6 meses sin cobrar. exacto, pero puede Pero le seguir. van a dar sus prestaciones si la desvincularon. Sí. Tiene Pues, que vivir con esas prestaciones hasta que le salga su pensión. claro. eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? O sea, pero Ahí sí. no puede dejar de hacerlo. A ver, sí. seguir Mire, don reclamando. Pepe, y hablando de la antigüedad del código también, no han, antes cuando eso se hizo había zona franca, turismo, caña y otros renglones, pero ahora tenemos call center, tenemos otros renglones económicos, mucha economía informal también y, vamos a decir, contratación de mano de obra extranjera. Hay que adecuar también el código en el sentido No, de las pero cosas nuevas que aparecieron. El ministro ha hablado ahora, por ejemplo, de que al adecuar el código van a incluir, por ejemplo, algo simple, el teletrabajo. Usted mencionó aquí ahorita que hay gente trabajando por Zoom. Sí, así es. Y lo estamos, y se está incluyendo, hay una discusión ya, comenzó. Y Esa ustedes van a parte durar comenzó. 5 años otra vez para discutir un código de trabajo. No, el tema de trabajo virtual, Sí, sí. teletrabajo, está muy avanzado en la discusión porque lo que se va a hacer es tomar una resolución que no necesariamente vaya de inmediato al código, sino una especie de resolución que se tome para reglamentarlo y evitar que siga como va, ¿verdad? Porque ahora está en plena marcha, pero de una manera desorganizada. ¿Van a aprovechar ustedes este momento de que van a tocar el código de trabajo para ver el tema de los horarios, de los famosos horarios de noche? Ya las empresas que todavía el código tiene muchos temas viejos, del trabajo los domingos, del acuerdo entre las partes, todo eso se va a poder evaluar, o solamente van a hacer un parche con el teletrabajo. Por ahora sí, porque está pendiente. En la reunión con el presidente, el ministro anunció ahí mismo, delante del presidente, que él iba a convocar de nuevo para retomar aquella vieja discusión de los 5 años sobre la modificación y de al los Código derechos Laboral. adquiridos. Exacto, no, sobre la modificación al Código Laboral, que tiene que ver con la cesantía, con los horarios, con todo eso que está planteando Michelle. Él lo planteó ahí. El nuevo ministro de Trabajo, la relación con ustedes, ¿cómo está su comunicación con el sector laboral? Es una persona bastante joven. ¿Es abierto? Uno apuesta a la juventud, él es abierto, es comunicativo. Lo escucha. Y está en su trabajo, o sea, el hombre está dedicado a lo suyo, ¿entiendes? Y eso es bueno. A mí me gusta cuando la gente se dedica a la función que le corresponde, a la que le asignan. Y él está en eso, él está Bien. participando. Don Y- Pepe, finalmente, y oye, ¿hay él algún escucha. mensaje que usted le quiera dejar a los diferentes sectores en este momento? Aquí estamos en Bueno, la parte final. el mensaje que queremos dejar es tratar de entender que en la situación que vive este país hay que buscar fórmulas que permitan soluciones dialogadas. Se habló de los precios, Michelle. Esa escalada alcista en los precios que está siguiendo, uno sabe que muchos son por temas estacionales y demás asuntos, pero hay que ponerle atención. Que sea una cosa peligrosa es la carestía, que es la mayor inflación que puede haber, la menos controlada, es el tema de la carestía. Y hay que también ver el tema referido a los denominados pactos pendientes. Hay varios pactos pendientes, ¿verdad?, en la sociedad, que tenemos que ver cómo se hace, cómo se buscan, cómo se realizan. Y para hacerlo hay que contar con todos. Hay que dejar atrás las persecuciones y una serie de actitudes que se están tomando, retaliativas, que pueden ser eminentemente peligrosas.
Bien, muchísimas gracias, don Pepe. Vamos a ver cómo termina esto y a ver si a final de año se logra un acuerdo, ver cómo, sobre todo las personas que sus prestaciones, su doble sueldo no estará completo, que yo diría que sacrificio compartido entre las empresas, el Estado, el gobierno y el sector laboral pueden participar para que la situación sea lo menos grave posible, ¿verdad? Gracias a ustedes. Así es, eso esperamos. Bien, Así gracias. Don Bien, Pepe presidente. Abreu estuvo con nosotros aquí en Revista 110. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente.